tema que nos corresponde al día de hoy es regresión lineal. A ver, ¿en qué consiste este tema? Los temas anteriores que hemos estado analizando, por ejemplo, cuando hemos calculado la media aritmética, la desviación estándar, nos hablaban básicamente de una variable. ¿Sí? Por ejemplo, hemos visto el tema de edades, hemos visto de estaturas, de ingresos económicos, hemos visto, entonces solamente nos hablaba de una variable. Entonces, pero cuando nosotros hablamos de regresión, ya no solamente hablamos de una variable, sino que tenemos que hablar de dos variables. Y lo que vamos a ver es la relación que existe entre esas dos variables. Puede haber una relación directa o indirecta. Eso lo vamos a explicar. Pero aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que se va a analizar dos variables. ¿Ya? Entonces, eso por ejemplo, ¿no? Ahí en salud, por ejemplo, se analiza el índice de masa corporal. Por ejemplo, y esa variable depende de dos variables, ¿no? De la estatura y el peso. Entonces, quiere decir que hay una relación directa entre la estatura y el peso. Y eso me va a determinar el índice de masa corporal, ¿no? Entonces, bueno, como ejemplo nada más. Entonces, si nosotros analizamos la estatura respecto al peso, ¿qué podríamos decir? Quiere decir que si tenemos mayor estatura, el peso debe ser mayor. Entonces hay un tema de análisis, ¿no? Entonces algo similar vamos a ver en este caso, ¿ya? Entonces vamos a tener dos variables, las cuales vamos a ver si se están relacionando de forma directa o de forma indirecta. Pero el detalle es que debemos de tener dos variables, ¿ya? Entonces, como introducción, ¿no? Desarrollarnos un modelo, en este caso vamos a desarrollar un modelo matemático. En otras palabras, vamos a desarrollar la ecuación de la recta, ¿ya? Vamos a desarrollar la ecuación de la recta para expresar la relación entre dos variables. ¿Ya? Eso es lo que hay que resaltar, ¿no? En este caso vamos a analizar ahora dos variables. Y para estimar el valor de la variable dependiente y, basándonos en el valor de la variable independiente x. Ya recuerden que siempre se habla de eso, ¿no? Variable independiente x y la variable dependiente y. Entonces le asignamos digamos, una variable a x y la otra variable a y. Entonces, de esa forma nosotros podemos estimar algunos valores también, ¿ya? La técnica que se utiliza para desarrollar la ecuación de la línea y hacer estas predicciones se llama análisis de regresión, ¿ya? A ese tema le llaman análisis de regresión. Cuando nosotros vamos a desarrollar esta línea, vamos a calcular esta línea, y queremos hacer alguna predicción, por ejemplo, en el futuro. Esto mayormente en los temas de población se da, ¿no? Entonces, a veces vemos, por decir, vamos a considerar aquí años, podemos ver, ¿no? Podemos ver años, entonces determinamos, por decir, cada punto sería un año, ¿no? Digamos el año 2000, 2001, 2012, así, ¿no? Entonces, vamos a tener ciertas cantidades, por ejemplo, podemos tener el tema de poblaciones, ¿no? La cantidad de la población. Normalmente la cantidad de la población siempre está en crecida, ¿no? Aunque en ciertos lugares a veces está decreciendo. ¿En dónde decrece la población? O sea, ¿en dónde se está reduciendo la población? Porque en Puno, por ejemplo, ha habido una reducción de la población en ciertos lugares, ¿no? No sé si tienen referencia a eso. Pero lo que se conoce, lo que se sabe es que la población siempre va en aumento, ¿no? Entonces, si nosotros vemos estos datos, por ejemplo, son años que tenemos, se han tomado en determinados años una cierta cantidad de población, entonces nosotros tal vez podemos hacer un modelo lineal, ¿no? O sea, podemos trazar una recta, el cual me va a ayudar para poder estimar, por ejemplo, para un año determinado, ¿no? Este año no conocemos, entonces podemos nosotros determinar, de acuerdo a esta recta que hemos generado, podemos determinar cuánto va a ser la población, ¿no? Entonces, eso ya sería una estimación, ¿no? ¿Cuánto será? Entonces, eso me va a dar el valor que nos corresponda a este punto. Entonces, para eso normalmente se usa este tema del análisis de regresión, ¿sí? Ahora, les decía, ¿no? ¿Dónde, por ejemplo, la población está reduciéndose? Se está reduciendo en los centros poblados, ¿no? Si ustedes se dan un recorrido por los centros poblados, hay una fuerte emigración, ¿no? O sea, la gente se está retirando, se está yendo de los centros poblados para irse a las ciudades más grandes, ¿no?
Por ejemplo, ahí hay una reducción, ¿no? Entonces, ahí posiblemente, si analizamos el tema de la zona rural, entonces posiblemente vamos a encontrar una pendiente negativa, ¿no? O sea, va a estar en bajada, ¿no? Pero no es una recta, ¿ya? Entonces, posiblemente hay ciertos datos que tenemos, entonces vamos a estar viendo de que se está reduciendo la población en los centros poblados, ¿no? Pero a nivel, digamos, de un departamento, a nivel nacional, la población está en subida, ¿no? Solamente que haciendo referencia a los centros poblados, vemos que la población se está reduciendo, ¿correcto? Entonces, para eso nos sirve este tema del análisis de regresión. Entonces, lo que les decía, nos vamos a generar un modelo lineal, ¿ya? Entonces, aquí lo que tenemos son datos. Por ejemplo, son estos puntos azules, son datos que se tiene. Entonces lo que vamos a generar es una recta, ¿no? Una recta que trate de pasar siempre por los puntos que están definidos ya, ¿no? Entonces vamos a poder definir, y estos puntos serían las estimaciones que se podría hacer, ¿no? Por ejemplo, en el año 3 se podría estimar mediante esta recta, ¿no? Podríamos estimar un valor, ¿no? Ya, obviamente aquí hay diferencias, ¿no? Hay una diferencia de 2 puntos, hay diferencia de 4 puntos, y eso me va a medir el coeficiente de correlación, que lo vamos a ver más adelante. ¿Correcto? No quiero confundir, solamente que la idea es que aquí, de acuerdo a ciertos datos que vamos a tener, vamos a generar un modelo lineal. ¿Correcto? A ver, para generar este modelo lineal, recuerden la fórmula siempre de la recta. Esto me imagino que en matemática tal vez lo han tocado, o en la secundaria también se toca, ¿no? Tenemos una variable y que es igual a un coeficiente a más el coeficiente que va multiplicado por x, ¿no? Entonces, en este caso tenemos dos variables, ¿no? La variable x, que es la variable independiente, y la variable y, que es la variable dependiente. Y entonces tenemos que tener dos variables, y mediante esta fórmula vamos a generar nuestro modelo lineal, nuestra recta que tenemos aquí, ¿no? Y este modelo lineal es lo que nos va a representar esta recta que está de color morado, ¿correcto? Entonces, aquí está su leyenda, ¿no? Dice y es el valor predictorio para un valor seleccionado de x. En otras palabras, la variable dependiente, pues, ¿no? A es la intersección en el eje x, ¿ya? El punto A me va a dar la intersección en el eje y. O sea, en este eje, recuerden que siempre nos han enseñado a decir, este es x y este es y, ¿no? Entonces, el punto A es la intersección en el eje y, ¿ya? Y B es la pendiente de la línea. El B, prácticamente el valor de B, lo que nos mide es esta pendiente, ¿no? Con qué ángulo tiene, por ejemplo, esta recta, ¿no? Con qué ángulo se está desarrollando, ¿no? X es el valor que se escoge para la variable independiente, ¿correcto? Entonces, si nosotros formamos esto, hallamos esta ecuación, vamos a poder tener la ecuación, vamos a tener la ecuación de la recta, ¿correcto? Ahora, el detalle es cómo vamos a saber cuánto vale A y cuánto vale B. Esa es la pregunta, ¿no? Estos dos valores necesitamos saber para formar esta ecuación. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? Eso lo vamos a obtener de acuerdo a los datos que tengamos, ¿ya? Y hay fórmulas para calcular estos dos coeficientes, ¿no? El valor de A y el valor de B. ¿Listo? Entonces, la ecuación, en este caso vamos a ver primeramente el tema de la pendiente, el valor de B, ¿ya? Lo vamos a hacer por mínimos cuadrados, ¿ya? Esa es una metodología, es una fórmula que se tiene para poder determinar. En este caso, por ejemplo, para calcular B, vamos a usar esta fórmula. Entonces, esta fórmula, ¿qué nos dice? N, recuerden que N hemos estado determinando, estamos usando la misma simbología. N es el tamaño de la muestra. O sea, quiere decir cuántas muestras o cuántos datos tenemos, ¿ya? Eso multiplicado por la sumatoria de x por y. Quiere decir que los valores de x se tienen que multiplicar por y, hacemos un producto y al final lo sumamos todo eso, ¿no? Menos la sumatoria de x, ¿no? Vamos a tener valores de x y multiplicado por la sumatoria de y. Recuerden que vamos a tener aquí una tabla, ¿ya? No sé si me están captando esa parte. Vamos a tener una tabla de datos, ¿no? Entonces quiere decir que va a haber x y va a haber y. Entonces quiere decir que para un cierto valor de x le corresponde un valor de y.
A ver, solamente, por ejemplo, el día de ayer, por ejemplo, ¿cuánto gastaron, por decir, en su alimentación? No sé si podemos determinar eso. El gasto diario de su alimentación. Uno de sus compañeros dice, digamos, yo gasté 10 soles. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a poner. Un estudiante gastó 10 soles. Algo relacionado con con la parte de economía. Digamos, gastó 10 soles en alimentación, entonces quiere decir que su peso habrá subido. No sé, se me ocurre un tema. Al haber gastado 10 soles en alimentación, su peso habrá subido, o bueno, podría relacionar tal vez con el peso, ¿no? Entonces, tal vez esta persona, este estudiante que gastó 10 soles, tiene un peso de 60 kilos. Voy a poner como ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, otro estudiante que gastó 20 soles, vamos a poner como ejemplo, posiblemente su peso sea mayor, podría ser, habrá una relación ahí. Tal vez pesa 70 kilos, o no sé si estoy exagerando, pero solamente como referencia, ¿no? Entonces, alguien que gastó 15 soles, su peso está por los, no sé, 50 kilos, puede ser, bueno, se me ocurre, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver, qué relación existe, digamos, el ingreso o el gasto diario que hacen en alimentación con el peso que tiene, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tendríamos los valores de X y Y, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si los sumamos, vamos a tener sumatoria de X. Si sumamos esto, es sumatoria de Y. Entonces, habría que hacer otra columna adicional para calcular los productos, ¿no? De X por Y. ¿Sí? Solamente quiero explicarles eso, por eso estoy poniendo este ejemplo, ¿ya? Entonces, vamos a tener sumatoria de X, que sería la sumatoria de esta columna, la sumatoria de Y, lo tendríamos aquí, y lo dividimos entre N, que es la cantidad de datos, ¿no? ¿Cuántos datos aquí tengo? 1, 2, 3 datos, por ejemplo, ¿no? Son 3 datos, entonces N valdría 3 por la sumatoria de X al cuadrado. Entonces, quiere decir que tengo que tener otra columna, el cual voy a elevar al cuadrado los valores de X, ¿no? Lo elevaré 10 al cuadrado será 100, 200 al cuadrado, perdón, 20 al cuadrado será 400 y así, ¿no? Entonces, menos la sumatoria de X elevado al cuadrado. Entonces, la sumatoria de X, el valor que me salga, lo elevo al cuadrado. Entonces, con esta fórmula que tenemos, vamos a poder calcular el valor de B, que era la pendiente. ¿Sí? Va a haber un ejemplo más adelante en el cual lo vamos a desarrollar y para que se entienda mejor. ¿Ya? Solamente estoy definiendo en qué consiste, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es el valor de A, que sería la intersección con el eje Y. Recuerden eso, ¿no? Tenemos el eje de las coordenadas X y Y. Entonces nos dice que B es prácticamente la intersección. Si digamos tenemos una recta que pasa por este punto, entonces este valor, este punto que tenemos aquí corresponde a A. ¿Cuánto es ese valor, no? Porque dice el eje donde la recta corta al eje Y. Entonces ese sería el valor de A. ¿Cómo lo encontramos? Va a ser igual a la sumatoria de Y. Recuerden que esto nos basamos en los datos que tenemos, sumatoria de Y, entre la cantidad de datos, menos el valor de B, a lo que he calculado anteriormente, el valor de B por la sumatoria de X entre la cantidad de datos que tenemos. Entonces, mediante esta fórmula encontramos este punto, ¿no? ¿Correcto? X es la variable independiente, Y es la variable dependiente y N es el número de elementos de la muestra. ¿Cuántas muestras tenemos? ¿Cuántos datos tenemos? Y de acuerdo a eso hacemos el cálculo. ¿Correcto? No sé si hay una pregunta. Ninguna. Sé que debe haber dudas todavía, pero con los ejemplos se entiende mejor, ¿verdad? Listo, vamos a nuestro primer ejemplo. Entonces nos dice, el número de horas dedicadas al estudio de una asignatura y la calificación obtenida en el examen correspondiente de 5 personas es. A ver, aquí hay dos variables que vamos a analizar, ¿no? Uno es el tema de las horas de estudio. Quiere decir que una persona estudia 20 horas, ¿ya? Una persona está estudiando 20 horas y su examen, su calificación en el examen le dio 6.5 puntos, ¿no? Ya, entonces estudió 20 horas y sacó esa nota, ¿no? Otro estudiante, otra persona, estudió 16 horas y obtuvo 6 puntos.
otra persona 34 minutos, ¿verdad? ¿O son horas? Horas, ¿no? Horas, perdón. 34 horas, estudió 34 horas y su puntaje fue de 8 puntos. Me imagino, estoy imaginando, aquí la puntuación debe ser de 0 a 10, ¿no? Porque no creo que alguien que se esmere tanto, 34 horas estudiando, saque una nota desaprobatoria, ¿no? Esto debe ser considerado de 0 a 10, ¿no? Bueno, vamos a poner la aclaración ya para que no... Porque pareciera que no, el esfuerzo que hacen en estudiar no tendría frutos, ¿no? Pareciera así, ¿no? Entonces la calificación es de 0 a 10, ¿ya? Entonces 34 horas de estudio obtuvo 8 puntos. Otra persona que estudió 10 horas ha obtenido 4 puntos y alguien que estudió 23 horas obtuvo 7 puntos. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Habrá una relación directa entre estas dos variables? O sea, quiere decir que a mayor horas de estudio, mejor va a ser la nota. Eso, por ejemplo, en un tema de investigación podría entrar, ¿no? Hay dos variables que tenemos, entonces podría yo analizar cuál es la relación entre estas dos variables. ¿Será una relación directa, indirecta? Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Entonces, para eso podemos hacer el modelo lineal, ¿no? Podemos formar nuestro modelo lineal para ver qué pendiente tiene, ¿no? Si tiene pendiente positiva, o sea, a ver, no sé si esto me capta, si va para arriba, entonces quiere decir que hay una relación directa, ¿no? O sea, quiere decir que a mayor horas de estudio, por decir, si vamos a poner como ejemplo, a mayor horas de estudio, mayor será la nota obtenida. Pero también puede haber a la inversa, ¿no? Con pendiente negativa, ¿no? Entonces quiere decir aquí, a mayor horas de estudio, el puntaje obtenido es menor. Podría darse, tal vez, bueno, porque a veces se estresan o no sé, algún problema ocurre, entonces no es recomendable a veces estudiar más horas, tal vez, ¿no? Entonces, eso podríamos llegar en esta conclusión, ¿no? Pero me imagino que lo correcto debe ser esto, ¿no? A mayor horas de estudio, mayor va a ser el puntaje obtenido, ¿sí? Entonces, para eso vamos a analizar, ¿no? Y para eso vamos a hacer el modelo lineal, ¿correcto? ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver cómo es el desarrollo de este cálculo, ¿no? Cómo es el desarrollo para obtener este modelo lineal. Recuerden que necesitamos la ecuación de la recta es igual y igual a más b por x, ¿verdad? Entonces, recuerden que necesitamos saber cuánto es a, cuánto es b, para poder generar el modelo, ¿no? El modelo lineal. Entonces, de eso vamos a tratar, ¿ya? Entonces, esto recuerden, esta tablita lo estamos sacando de los datos que me da, ¿no? Me decía, a una cierta cantidad de horas de estudio le corresponde una calificación, ¿no? Entonces tenemos 20, 6.5, 16, 6, entonces esos datos los estoy colocando aquí, ¿no? 20 horas de estudio, calificación de 6.5, 16 horas de estudio, 6 puntos, ¿no? Entonces ahí son los datos que hemos recolectado, ¿no? ¿Listo? Entonces, una vez que tengamos estos datos, lo que vamos a hacer, por ejemplo, lo primero que hacemos es sumar los datos aquí. Sumamos los datos de X, ¿no? Entonces, en este caso nos sale 103, la sumatoria de los datos, ¿ya? La sumatoria de datos, 103. Respecto a Y, la sumatoria de datos sería 31.5. Lo sumamos nada más, ¿no? Hacemos una sumatoria y nos da ese resultado. Ahora, en una columna aparte, vamos a hacer el producto de X por Y. Entonces multiplicamos, ¿no? 20 por 6.5 nos debe salir 130, ¿no? 16 por 6, 96, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Todos los datos que tenemos. Eso lo sumamos, toda esa columna lo sumamos y obtenemos sumatoria de X por Y. ¿Sí? La sumatoria de X por Y. Y en este caso nos sale 699. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo más, ¿ya? En el cual lo vamos a hacer manualmente. Solamente esto es para explicarles, ¿no? En qué consiste. Listo. Ahora, hacemos otra columna, desarrollamos otra columna en la cual va a ser x al cuadrado. Quiere decir que cada dato lo elevamos al cuadrado. Entonces, 20 al cuadrado será 400, ¿no? 16 al cuadrado será 256. 34 al cuadrado, 1153. 10 al cuadrado, 100, ¿no? Entonces, al final hacemos la sumatoria de todo esto y nos debe salir 2441. ¿Ya? Hacemos la sumatoria y ya tenemos sumatoria de x al cuadrado. De acuerdo siempre a la columna que estamos analizando, que estamos calculando, ¿no? Listo. Y lo último que necesitamos es y al cuadrado.
¿sí? Entonces, los valores de y lo elevamos también al cuadrado. 6.5 al cuadrado debe salir 42.25. 6 al cuadrado, 36, ¿no? 8 al cuadrado, 64, 4 al cuadrado, 16, y así sucesivamente. Entonces, si sumamos todo esto, nos sale 207.25. ¿Correcto? Aquí nos faltó el igual, ¿no? Nos falta el igual. Listo, entonces ya tenemos estos cálculos que no son difíciles, ¿verdad? No son complicados, ¿no? Hacer el producto de esto con una calculadora nos podemos ayudar y hacemos los cálculos, ¿no? Entonces, ya vayamos al cálculo de B, porque ese es la pendiente que necesitamos para el modelo lineal, ¿no? Entonces, B, recuerden que la fórmula es la cantidad de datos, en este caso, ¿cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces ya podemos determinar que n es igual a 5. Son 5 datos que tenemos. Entonces, va a ser la cantidad de datos por la sumatoria de x por y, ya lo tenemos eso calculado, ¿no? Menos la sumatoria de x. Sumatoria de x ya lo tenemos aquí. Por la sumatoria de y, ya lo tenemos también aquí. Dividido entre n, que es la cantidad de datos que tenemos, por la sumatoria de x al cuadrado. Sumatoria de x al cuadrado lo tenemos aquí, ¿sí? Menos sumatoria de x. Aquí está sumatoria de x. Y esa sumatoria elevada al cuadrado. No es lo mismo, ¿ya? Aquí nos dice sumatoria de cada dato elevado al cuadrado, que sería 2441. Y aquí dice sumatoria de x, 103 elevado al cuadrado. Ya a veces se confunden aquí, no es lo mismo esto, ¿ya? Esta es sumatoria de cada dato elevado al cuadrado, y esta es sumatoria de los datos elevado al cuadrado. Listo, entonces, si reemplazamos los datos que ya hemos calculado, B va a ser igual a la cantidad de datos es 5, la sumatoria de x por y nos salió 699, eso estamos reemplazando, menos la sumatoria de x sería 103, ¿sí? Por la sumatoria de y, que es 31.5, estamos reemplazando nada más, dividido entre n, perdón, aquí faltó reemplazar 5, ¿sí? Aquí es 5, entonces 5 multiplicado por sumatoria de x al cuadrado sería 2441, ¿correcto? Menos la sumatoria de x, que es 103 elevado al cuadrado, 103 elevado al cuadrado. Entonces, al hacer el cálculo aquí matemático, como les decía, esto lo podemos hacer mediante una calculadora, obtenemos el valor de 0.1570, ¿correcto? Eso corresponde a la pendiente, ¿no? Es el valor de B, ¿ya? Entonces, una vez que tengamos ese valor de B, ya podemos calcular el valor de A. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? La sumatoria de Y entre la cantidad de datos que tenemos, menos el valor de B, que ya hemos calculado anteriormente, por la sumatoria de X, ya lo tenemos aquí, sumatoria de X, entre la cantidad de datos. Entonces, reemplazando, A va a ser igual a sumatoria de Y, 31.5, ¿sí? Entre la cantidad que es 5, menos el valor de B, ¿sí? El valor de B es 0.1570, entonces colocamos 0.1570. Lo multiplicamos por la sumatoria de X, que sería 103. 103 entre n, que es 5 también. Entonces, al hacer el cálculo matemático aquí, nos sale 3.0667. Entonces, ya tengo el valor de A y ya tengo el valor de B. Si tengo estos dos valores, ya podemos generar nuestro modelo lineal, ¿no? En este caso, y es igual a más b por x. Entonces, si reemplazamos, nuestra ecuación va a ser y igual a 3.0667, el valor de a, más b, que era 0.1570 por x. Entonces, ya tenemos el modelo lineal en este caso. ¿Ya? Entonces, ahora, a partir de esto, si deseamos, lo podemos graficar y ver cómo va, ¿no? Qué pendiente tiene, qué es lo que pasa. Entonces, la gráfica de esa ecuación es lo que está en línea roja, ¿no? Los puntos que se tienen son estos, ¿no? Decíamos que para 10 horas de estudio le correspondía un puntaje de 4, ¿no? Eso lo tenemos de los datos, ¿ya? Para 10 horas de estudio se tiene una calificación de 4. Esto lo ordena, ¿no? Normalmente siempre se ordena para hacerlo en orden, en este caso, en forma decreciente, ¿no? 0, 5, 10. Entonces, estas son las horas de estudio y esta es la calificación que se obtuvo, ¿no? Entonces, para la persona que estudió 10 horas, le corresponde 4, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? Para el que estudió 16 horas, aproximadamente aquí, le correspondía el puntaje de 6, ¿no?
Para el que estudió 20 horas le correspondía el puntaje de 6.5. Para el que estudió 26 horas creo que era, perdón. 23 horas le corresponde 7 puntos, ¿no? El que estudió 23 horas le corresponde 7 puntos. Y para el que estudió, ¿cuántas horas era? 34, ¿no? Para el que estudió 34 horas le corresponde 8 puntos. Entonces, esos son los datos, los puntos azules son los datos que tenemos, y a partir de eso hemos generado un modelo lineal. Entonces, ¿a qué nos ayuda esto también? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo estudio 40 horas? ¿Sí? Entonces, X sería igual a 40, ¿no? ¿Qué pasaría si una persona dice, no, yo voy a estudiar 40 horas? Entonces, según este modelo lineal que tenemos, ¿cuánto es el puntaje que debería obtener, no? Entonces, esto hay que proyectarlo sobre la función. Si esto un poquito lo alargamos, entonces vamos a hacer una intersección, ¿no? Este punto, entonces posiblemente llegue a 10 puntos, ¿no? O 10.5, no sabíamos. Entonces, tal vez va a haber un valor. Entonces, ¿cómo lo obtenemos eso? Reemplazando en esta ecuación, ¿no? A ver, lo vamos a hacer ya. Entonces, sería y igual a 3.0667 más el valor que tenemos aquí, 0.157, y reemplazamos en X colocamos el valor que estoy buscando. ¿Qué pasaría cuando yo estudio 40 horas, ¿no? Entonces reemplazamos aquí 40, ¿ya? Entonces hacemos un cálculo aquí matemático y nos obtendría un valor de, a ver, lo voy a calcular, o a ver si ustedes calculan, lo pueden calcular, 3. 9.3, 4, ¿Cuánto? 6, 7. 9. 9.3467. 3, 4, 6, 7. Entonces, si nosotros queremos un poquito aproximarlo, podríamos decir 9.3 puntos, sería igual a 9.3. Entonces, eso es lo que se estima, eso es lo que se espera si nosotros estudiamos 40 horas. ¿Sí? Entonces, esto nos ha ido un poquito para pronosticar también, ¿no? ¿Y qué pasaba si yo estudiaba 0 horas, ¿no? También se podría calcular eso, ¿no? Si yo estudio 0 horas, o sea, en otras palabras, no estudio, entonces posiblemente obtenga cerca de 3 puntos, ¿no? Aproximadamente 3 puntos. Entonces, esto lo que hace es ayudarme a poder estimar o pronosticar algunos valores que no conocemos, ¿no? ¿Correcto? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? A lo que se aprecia de que a mayor edad, menos días faltan. No sé si lo logran ver ahí. Los datos Sí, extremos, ¿no? profesor. ¿Sí? Los datos extremos, miren. En la edad más alta sería 64 años, ¿verdad? La edad más alta, 64 días, no, perdón, 64 años. Y esta persona mayor faltó solamente 5 días, ¿no? Respecto a la edad menor, que sería 27, 29, 23. 23. El de 23 años ha faltado más veces, ¿no? Entonces, esto Sí. ya nos está dando una idea, ¿no? Quiere decir que a mayor edad, menos falta, ¿no? Quiere decir que las personas mayores son más responsables. No sé si podemos llegar a esa conclusión, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar, de Sí. eso se trata, ¿no? ¿Sí? De eso se trata, de eso vamos a calcular. Ahora, lo que sí tenemos que determinar es cuál es X y cuál es Y. ¿Cuál creen que es X y cuál creen que es Y? No siempre el que está primero es X, ¿ah? No siempre. Eso dependiendo de qué es lo que ustedes quieren analizar, ¿no? ¿Qué quieren estudiar? Ahora, ¿cuál es variable independiente y cuál es dependiente? Eso tenemos que, de acuerdo, siempre cuando ustedes estén haciendo su tesis, su estudio, su investigación, ustedes determinan cuál es X y cuál es Y, ¿no? Ahora, ¿la edad es una variable dependiente o independiente? Los días que ausentó, los días que se ausentó, ¿será dependiente o independiente? ¿Qué cree? No siempre, como les digo, este es X y Y. A veces ocurre lo contrario. A veces este es Y a veces este es X. Lo que sí tenemos que determinar es cuál es la independiente y cuál es la dependiente.
La X sería días ausentes X, y la Y sería la edad. a ver, ¿qué creen? ¿Sí? Profesor, Listo. yo creo que es al revés. No, Ese es un tema, La edad es X y los días ausentes son Y, ya, edad porque la edad es independiente. es ausentes, es dependiente. ¿sí? Si analizamos un poquito, decimos, ¿no? A ver, bajo algún criterio, compañero dijo, por ejemplo, días ausentes es X y Y, la dependiente sería, edad. Hay que analizar esto, ¿no? O sea, tenemos que definir bien. O sea, quiere decir que si yo, me ausento más días, entonces mi edad va a ser menor, algo así. Porque se supone que si esta es la independiente, esta va a influir en la edad, ¿no? Me parece que no tiene sentido por ese lado, ¿no? O sea, los días que yo falte no va a depender, eso no va a influir en la edad, ¿no? Pero a lo contrario, si analizamos, ¿no? Si yo tengo una edad de 27 años, esta edad prácticamente lo que me va a influir es en los días que me ausente, ¿no? No sé si logra captar. Ahora, otro detalle, en la edad nosotros podemos modificarla. O sea, yo puedo decir la edad, ya saben que al año voy a tener 30 años, ¿no? Al año que viene voy a tener 15 años. O sea, podemos determinar esa edad. O sea, yo podría modificar esta edad. Esta edad no se va a poder modificar. Ustedes saben que mientras pasan los años, la edad se va incrementando, ¿no? La edad no puede reducirse, no puede cambiar. ¿Sí? Entonces, prácticamente es una variable independiente, la cual no puede ser modificada. Ahora, los días que yo vaya a ausentarme, a faltar, eso sí podría controlarlo, ¿no? No sé si me dejo entender. Sí, entonces, en conclusión, lo correcto debe ser que X debe ser la edad, es una variable independiente, y Y debe ser los días ausentes. ¿Sí? Es- se entiende esa parte porque es importante a veces determinar eso. Ahora, otro detalle que también a veces, aquí por ejemplo no me dice, no me pregunta sobre qué es lo que quiero estimar, ¿no? Entonces, lo que normalmente voy a querer estimar siempre es respecto a X, ¿no? O sea, digamos, una persona tiene, voy a poner solamente como ejemplo, una persona tiene, a ver, una edad que no haya aquí, uno de 50. Una persona tiene 50 años, ¿cuántos días, cuántos días posiblemente falte o se ausente? Esa sería una pregunta que podría venirnos, ¿no? Si una persona tiene 50 años, ¿cuántos días posiblemente se ausente? O sea, quiere decir, tengo que estimar cuánto va a ser la cantidad, ¿no? Como hace rato habíamos visto en el otro caso, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, X vendría a ser los años, ¿no? O la edad, ¿sí? Porque me dice que en base a una cierta edad, ¿cuánto deben ser los días que se ausente? Entonces, bajo este criterio también podemos determinar que X es la edad y Y es los días ausentes. ¿Se entiende? ¿O les he confundido más? No sé. Sí, profesor, sí se entiende. ¿Sí? Listo. Entonces, estamos determinando que X es la edad porque es algo que nosotros no podemos modificar, ¿no? Nuestra edad nosotros no podemos estar variando, ¿no? Yo mañana tengo tal edad, pasado mañana tengo otra edad, no podemos, ¿no? Entonces, por ese aspecto, podemos decir que X es una variable independiente, ¿no? Que cada año va a estar aumentándose, incrementándose. En cambio, lo que sí yo podría manejar es la cantidad de ausencias, ¿no? Digamos, al año yo me puedo proponer, ¿saben qué? Al año voy a ser una persona un poco más responsable, entonces, si este año, digamos, yo falté 18 veces, entonces al año voy a tratar de reducir esta cantidad, ¿no? Ya no va a ser 18, tal vez voy a tratar de bajar a 10 faltas, ¿no? Durante todo el año. Organizaré mi tiempo, pero si se dan cuenta, esto lo puedo modificar, pero esto no. O sea, la edad va a estar incrementándose año tras año, ¿no? ¿Sí? Pero los días ausentes sí podría ponerme como meta que voy a tratar de reducir estas faltas, ¿no? ¿Sí? Entonces, bajo estos aspectos ya está determinado quién es X y quién es Y, ¿correcto? Entonces, vamos a ahora pasar a la parte ya de la resolución, ¿ya?
Voy a ponerle bueno, está bien, creo, me parece que está bien. Vamos a aumentar más bien columnas, vamos a incrementar, porque recuerden que necesitamos calcular X por Y, ¿sí? Es lo que necesitamos, X por Y, una columna. Otra columna que necesitamos es X al cuadrado y X, también Y al cuadrado. listo, muy bien. X al cuadrado. Aquí no me va a permitir un ratito. X al cuadrado. Listo, vamos a tener X al cuadrado y una columna adicional vamos a tener Y al cuadrado. Entonces, lo que estoy haciendo es la explicación de cómo se calcula. Más adelante también les voy a enseñar ya aplicando, por ejemplo, el Excel, ¿no? Que es una herramienta que deberíamos usarlo. Estos cálculos en el Excel lo hace automático, ¿no? O sea, simplemente usamos alguna función, algunas operaciones y nos da estos resultados. Ya eso más adelante les enseño ya. Pero lo importante siempre es conocer de dónde sale, ¿no? Cómo lo ha calculado. Entonces, por eso que estamos haciéndolo manualmente, ¿ya? Entonces, empecemos a calcular, ¿ya? En esta columna de X por Y nos pregunta el producto, ¿no? De la edad por los días, ¿no? Sería 27 por 15. ¿Cuánto nos da eso? 405. 405. Sí. ¿Sí? Ya. ¿Es correcto? Listo. Entonces pasemos, una vez que ya tengamos estas sumatorias, ya pasamos a nuestra fórmula, ¿no? A ver, vamos a buscar nuestra fórmula. Recuerden que lo primero calculamos la pendiente, ¿no? El valor de B, ¿ya? Es lo primero que calculamos. Entonces, B va a ser igual a esa fórmula, ¿verdad? Entonces aquí le ponemos reemplazando, tenemos. Ya vamos a reemplazar, lo estamos haciendo manualmente, ¿no? ¿Cuántos datos tenemos? A ver, son 2, 4, 6, 8, 10, ¿verdad? Son 10 datos. Entonces, 10 multiplicado por, aquí nos dice sumatoria de X por Y. Sumatoria de X por Y tenemos aquí, entonces, aquí hemos sumado todos esos datos y nos salió 3701. Entonces, eso sería sumatoria de X por Y, ¿correcto? 3701. Sumatoria de X, lo tenemos en esta primera columna, sumatoria de X sería 421. ¿Sí? Sumatoria de Y, porque es importante identificar esto, ya siempre primero identificamos quién es X y quién es Y. Entonces, de Y sería 103. 103 dividido entre la cantidad de datos que es 10 también. Esto no confundamos, ya es sumatoria de X al cuadrado, ya, sumatoria de X al cuadrado. Entonces, sumatoria de X al cuadrado tenemos 19.661. Entonces, ese dato colocamos aquí, ¿ya? Sumatoria de X al cuadrado. 19.661. Menos sumatoria de X. Sumatoria de X, lo tenemos aquí, sería 421. ¿Listo? Entonces hay que hacer un cálculo matemático, nos podemos apoyar en una calculadora y obtenemos. ¿Lo tienen? ¿Alguien lo tiene, este cálculo? O lo hacemos por partes para que se entienda. A ver, hacemos 10 por 3.701 menos 421 por 103. La parte del numerador, ¿no? ¿Cuánto nos da eso? Y eso nos daría un resultado de... No, aquí está mal, sí. Menos, ¿verdad? Salió negativo, Sí, ¿verdad? Ya. Menos 6.353, ¿es correcto? sí, Ya, eso salió. listo, muy bien. Sí. Ya, muy bien. El otro, ahora, la parte del denominador sería 10 por 19.661 menos 421 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y eso nos da un resultado de 19.369. ¿Es correcto? ¿Es conforme? Sí, sí, Listo. profesor. Listo, muy bien.
Y ahora calculamos ya la división, ¿no? Menos 6.353 entre 19.369, ¿sí? Y eso nos da un resultado de menos 0.328. ¿Correcto? Sí, profesor. Muy bien. Sale. ¿Sí? En este caso nos salió negativo. Cuando nos sale negativo, quiere decir que como esto está calculando la pendiente, entonces la pendiente dice que es negativa, ¿no? Entonces, ya más o menos eso me da... Sí. Sí, ¿alguien quería decir algo? Ay, perdón. A No, ver, solo que la pendiente es para abajo. exacto, muy bien. La pendiente en este caso va a ir posiblemente así, ¿sí? Entonces, eso ya me está indicando que como B es negativo, entonces va a tener esta forma, ¿no? ¿Ya? Listo, pero bueno, vamos, continuemos, ¿no? Eso era respecto a B, ¿ya? Ya tenemos el valor de B, ahora nos faltaría el valor de A, el coeficiente, ¿no? De A. Ahora calculamos el valor de A, reemplazando, ¿no? Reemplazando, tenemos. Entonces, ¿cuánto vale la sumatoria de Y? Sumatoria de Y, en este caso es 103, ¿sí? 103. Listo, muy bien, 103. Entre la cantidad de datos es 10, ¿correcto? 10. 10, Sí. muy bien. Listo. B, en este caso nos salió negativo. Lo ponemos entre paréntesis, ¿ya? Cuando sale negativo siempre es bueno poner entre paréntesis. Nos salió menos 0.328, ¿correcto? 28. Listo. Sumatoria de X. Sumatoria de X lo tenemos. 421. Muy bien, 421. Entre 10 también, ¿sí? 10. Listo. Y eso nos da un resultado de... Eso nos da un resultado de 24,1088. 10,88. Bueno, ¿Quién dijo? ¿Quién? ¿Cuál es tu Evelyn, nombre? profesor. Evelyn. ¿Dónde estás? Evelyn. Ah, eres la última que participó, ¿no? Ya. Listo, Evelyn. Muy bien. ¿Sí? ¿Es conforme? ¿Es correcto? ¿Los demás? ¿Las demás? Listo. Entonces ya tenemos el valor de A y el valor de B. ¿Sí? Entonces, si ya lo tenemos esos dos valores, ya podemos armar nuestra recta. ¿Sí? Nuestra ecuación de la recta. Recuerden que esa es nuestra fórmula, entonces reemplazamos también, ¿no? Reemplazamos y vamos a tener el valor de A es 24.1088. Y en este caso B es negativa, entonces si lo colocamos aquí, lo voy a colocar aquí para que se entienda, saldría menos 0.328, X, ¿verdad? Multiplicado por X. Pero como este es más por menos, entonces va a pasar a ser menos, ¿no? Perdón. Mejor lo hago otra vez. Entonces aquí tendríamos el valor de menos, ¿no? Menos 0.328, ¿ya? Para eliminar este paréntesis que tenemos, ¿no? Más por menos, menos. Entonces ya tenemos nuestra ecuación de la recta. ¿Correcto? Y esto me ayuda a poder predecir, ¿no? Para poder estimar algunos valores que no conoce. Eso también le llaman la interpolación, no sé si le hablaron de ese tema. Interpolación normalmente es cuando yo quiero conocer un valor que no se conoce, ¿no? Por ejemplo, aquí decía, una persona tiene 50 años, ¿cuántos días posiblemente se ausente? ¿O cuál es la estimación, no? Porque aquí no tenemos, ¿verdad? Entonces, podríamos reemplazar esta edad de 50 en X, ¿no? Porque recuerden que la edad es X, ¿no? A ver, estimando. Para una edad de 50 años. Listo, entonces reemplazamos aquí. Donde diga X le colocamos 50, entonces nuestra operación sería 24, 1088 menos
7.328 por 50, ¿no? Esta sería la operación que tendría que hacer y nos daría un resultado de 70, 7.7088, 88. ¿correcto? Ahora, solamente como la cantidad de días es en números enteros, normalmente enteros, entonces podemos decir que aproximadamente van a ser 8 días. Ahora lo voy a poner 7.7088, ¿ya? Y lo vamos a estimar más o menos a un valor entero. Y podemos decir de que aproximadamente esta persona de 50 años posiblemente falte 8 días, ¿no? ¿Sí? Entonces ya hemos encontrado un valor que no conocíamos, ¿no? Para eso también nos sirve esta ecuación que hemos desarrollado. ¿Sí? ¿Entiende? ¿Está comprensible? ¿Cuál es lo difícil? Pues, ya, muy bien. Lo difícil posiblemente sea armar esta tabla, ¿no? Pero si se han dado cuenta, simplemente hay que hacer operaciones matemáticas, ¿no? Multiplicar o elevar al cuadrado, sumarlo y a reemplazar en nuestras fórmulas que tenemos para encontrar nuestra ecuación lineal en este caso. Sí, está bien. Listo, entonces ya tenemos, a ver, lo voy a agrandar un poquito. Ya tenemos nuevamente los datos, que era X, era la edad, y Y era los días ausentes, ¿verdad? Entonces, a partir de estos datos, lo que voy a hacer es la gráfica, para ver cómo es su comportamiento, ¿no? Vamos a ver la gráfica. Entonces, lo más fácil siempre es seleccionar los datos, seleccionamos, vamos a insertar, inclusive aquí nos dicen gráficos recomendados, ¿no? Pero en este caso necesitamos el gráfico de puntos, ¿ya? Para poder más o menos ver cómo es. Y esto le llaman dispersión, ¿ya? Los gráficos de dispersión. Entonces, podemos hacer un clic ahí, en el primer gráfico de dispersión, y nos dice, ¿no? En este caso, me parece que ya lo ha puesto automáticamente aquí en X, las edades, ¿sí? Solamente para tomar referencia, este valor de alguien que faltó 18 días, ¿sí? Debe tener más o menos 23 días, perdón, 23 años. La persona que faltó 18 días tiene 23 años aproximadamente, ¿sí? Es correcto, entonces, aquí están los años y aquí están los días ausentes, ¿no? Entonces, ese sería más o menos la distribución o el comportamiento de estas dos variables, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer en este mismo gráfico, no sé si lo tiene el Excel a la mano ahí, entonces tenemos un botón de más, por ejemplo, y dice línea de tendencia, ¿ya? Y marcamos esta línea de tendencia y nos va a graficar una recta, ¿no? Y aparte de eso le vamos a colocar, le vamos a colocar el modelo para ver si es el mismo que hemos calculado, ¿no? Presentar, dice, ecuación del gráfico, ¿no? En opciones de gráfico, presentar ecuación, y veamos si es el mismo o no. Creo que no es el mismo, a ver. En este caso nos dice, no sé si se logra apreciar, a ver, vamos a aumentarla. Nos salió menos 0.2691. Creo que no es, ¿verdad? A ver, vamos a revisar. No es 24. Algo está mal, ¿eh? Algo está mal. ¿Qué ha pasado? A ver, vamos a ver. Días ausentes. 2, 4, 6, 8, 10. Correcto. ¿Cuál es el error? Porque debe salir el mismo modelo, ¿no? El mismo resultado de salir. Vamos a volver a hacerlo manualmente, pero ya en el Excel, ¿ya? Porque aquí ya me está causando una duda, ya, ¿no? Algo raro está pasando aquí. Vamos a calcular aquí X por Y. Lo mismo que hemos hecho, ¿no? Perdón. X por Y. Vamos a calcular el X al cuadrado, ¿ya? En este caso solamente X al cuadrado porque no necesitamos el Y, ¿verdad? Entonces, a ver, hagamos el producto X por Y. Ya lo tenemos. Calculemos X al cuadrado. X al cuadrado, también lo tenemos. Y vamos a hacer una comparación, ¿ya? A ver, vamos a ver aquí las sumatorias. Nos salió 421, 103. A ver, es lo mismo que hemos calculado. A ver, era 421, 103. A ver, esos dos, ¿está bien?
421, 103, ¿correcto? Aquí está mala. 3.817 y sale 19.661. 3.701, este sí está bien, ¿no? 19.621, perdón, 61. El que estaría mal es el X por Y. ¿Dónde está mal? A ver. Vamos a revisar uno por uno, ¿ya? A ver, esto lo voy a poner en la mitad. Está mal, profesor, la sumatoria de X por Y. ¿Solamente la sumatoria o está, a ver, 405 está bien, 366, Solo 370, la sumatoria, profesor. solo la sumatoria? Solo Esto, la sumatoria, sí. ya, ahí hemos cometido un error, ¿ves? Ya, lo correcto es 3.817. Sí, ¿Sí? profesor. Ya, ahí nos hemos Sí. equivocado. Bueno, ahorita la verdad no sé quién es la que se equivocó, pero no debemos de cometer esos errores, ¿ya? Miren, fíjense, no sé, tal vez lo han cambiado un número, algo pasó, ¿no? O por hacerlo apurado a veces nos equivocamos y un resultado ya va a variar todo, ¿no? Ya, entonces vamos a tener que volver a calcular, ¿ya? Entonces aquí está el error, ¿no? Este es el error. Entonces, donde hay X por Y, no debe ser 3.701, sino debe ser 3.817. ¿Ya? Entonces hacemos la corrección ahí. A ver, voy a revisar esta. Voy a revisar, porque aquí nos hemos... A ver, creo que lo tenemos aquí. 10 por, aquí era 3.817. ¿Ya? Menos 400. A ver, eso nos da un resultado de 5.193. 5.193. ¿Correcto? La parte del denominador es lo mismo, ¿verdad? Esto no cambia nada porque no hay no hay el X por Y. Al hacer la división, aquí sería 5.193 y nos debe salir 2.2681, 0.2681, ¿sí? Ahora sí, ¿no? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, al calcular esta parte, a ver, aquí ya no sería 0.328, sino debe ser 2681. Al hacer ese cálculo, ¿cuánto nos sale? Ahí lo vamos a hacer. 103 entre 10. Menos por menos es más. 0.2681 por, aquí hay un producto de 421 entre 10. Eso nos da un resultado de, ahí nos hemos equivocado, ¿ves? 21.587. En buena hora que hemos hecho el cálculo en el Excel, ¿no? Si no, ahorita hubiésemos pensado que estaba bien, ¿no? Y por un dato nos hemos equivocado. ¿Listo? Entonces ya tenemos los nuevos valores. Aquí debería ser 21.587 y este debe ser menos 2682. ¿Correcto? Por X, ¿no? Y nos va a quedar 21.587 menos 2682, ¿sí? Entonces, este es el correcto, ¿verdad? Esta es la ecuación de la recta. Ahora, para este cálculo hay que reemplazar, ¿no? Hemos hecho mal aquí, 21.587 menos 2681 por 50 y eso nos da un resultado de 8, ¿sí? Pero bueno, aproximadamente también 8 días, ¿no? Esa persona que tenía una edad de 50 años posiblemente llegue 8 días a ser ausente, ¿no? Esto falta 21.587 y este es 2681. ¿Correcto? Hemos hecho la corrección, entonces, bueno, en este caso nos salió lo mismo. Ahora, esto sí nos debe salir el mismo resultado que en el Excel, ¿no? Nos debe salir lo mismo. Recordemos, 21.587 menos 0.2681. Sale lo mismo. Ahora voy a mover este dedito. A ver, es el mismo. 26. Ah, no, no es el mismo, ¿no? No, sí.
Solo que Sí, está al es lo revés, ¿no? mismo, solo que Solo está al revés. exacto. Está por X aquí y aquí está por el término independiente, ¿no? 21.587 menos 0.2681x. ¿Sí? Listo, ahora sí, ya, porque ya estaba preocupando porque no puede salir otro resultado diferente, ¿no?